Algunos pues están cumpliendo 21 domingos que no asisten a la congregación o a este templo, pero no por eso queremos dejar de hacer lo que nos corresponde, estar enseñando la palabra de Dios para poder animar nuestros corazones, hermanos. Así que para los que nos están viendo ahí en alguna red social, pues les damos la bienvenida, esperando que puedas tener un corazón abierto, un corazón afable a escuchar la palabra de Dios. No hay ninguna casualidad, creo que este es un mensaje que pueda animar a tu espíritu en esta época en la que quizás físicamente hablando, y gracias a Dios no te ha faltado el alimento, pero estoy seguro que en una cuarentena como esta, después de varias semanas, ya más de 20 semanas, es posible que tu espíritu esté totalmente desnutrido. Entonces, esta puede ser la predicación que puede animar tu espíritu, y por esa razón te pido que no le cambies, que puedas estar escuchando el mensaje. Y para los que están aquí presentes y los que nos escuchan vía Zoom, les voy a pedir por favor que abren sus Biblias en Hebreos capítulo 3, en el versículo 15. Y esto es un poquito para preparar nuestros corazones, porque estamos nosotros estudiando la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, pero habíamos hablado de que en esta oportunidad, en este mes de agosto, queríamos dedicar esta serie que hemos puesto por nombre Reactívate. Reactívate en esta nueva normalidad. Y en alguna medida estos temas que vamos a ver estos domingos, empezando el domingo hace 8 días, son estudios temáticos, no son estudios verso a verso como normalmente lo hacemos acá en la IBM. Y entonces el día de hoy me toca poder animarte a través de la palabra de Dios, específicamente emocionalmente. Encontramos muchos pasajes en los que tiene que ver con esa reactivación emocional, como encontramos también muchas oportunidades en las cuales hubo creyentes, hubo hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, que no tuvieron una pandemia como la que nosotros hoy estamos viviendo, pero sí tuvieron un tipo de persecución que no dejaba de ser una preocupación para ellos, como lo es hoy para nosotros esta pandemia. Persecuciones, por ejemplo, persecuciones que te costarían la vida en todo caso. Entonces no es nada nuevo delante de Dios. Así que ante esa situación hay versículos en la palabra de Dios de los cuales nosotros podemos echar mano para poder bendecir nuestras vidas y, lo más importante, animar a nuestros corazones. Pero para que eso suceda, creo que hay que encontrar un principio que está en Hebreos capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Y quería irme a Hebreos porque precisamente en esos 13 capítulos, no le voy a hacer justicia a Hebreos, la verdad, pero en el capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a estar tratando de ver algunos principios. Y digo, no le hago justicia porque Hebreos es una carta emocionante, y es una carta que va dirigida para poder exhortarte, animarte en tu carrera cristiana. Y si no eres creyente, si no eres un hijo de Dios, quizás va a ser para ti una carta en la cual te va a animar a poder seguir los pasos de Jesús. Dice Hebreos capítulo 3, en el versículo 14 y 15, el autor a los Hebreos, que no sabemos quién fue, dice la palabra de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y entonces el autor a los Hebreos, y con esto abro pista en esta predicación, la carta va dirigida a una comunidad judía, o en otros nombres, o en otros términos, o sinónimo a los judíos, es a los hebreos. Entonces, por esa razón, lo que vamos a estar leyendo o lo que vamos a estar estudiando en estos 50 minutos es entender un poquito qué está pasando por la mente judía. Ahora me puedes decir, bueno, eso no aplica entonces para mí, entonces apago el televisor o apago la computadora porque pues yo no soy judío. Tengo sangre azteca, así que esto no es para mí. Quizás no como judío, porque no lo eres, pero evidentemente hay cosas que, aunque seas o no judío, aunque seas o no de una o tal raza o de otra nacionalidad, igual se aplica para ti o para mí. Así que hay cosas que podemos ver en los hebreos o en los judíos que también se van a aplicar a nosotros. Ok, entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien pueda estar dirigiendo este mensaje. Y voy a pedirte, por favor, ahí en tu casa o ahí donde te encuentres, que puedas inclinar el rostro para poder acompañarme en una oración. Padre, muchas gracias te damos en esta oportunidad por la bendición que es abrir tu palabra, con la idea de poder confortar nuestros corazones, pero también con la idea de exhortar nuestras acciones. Porque tu palabra está para poder animarnos, pero también para poder exhortarnos. Así que es mi oración para que mis hermanos
que están presentes o que están a la distancia, que están escuchando este mensaje, puedan tener un corazón abierto. Que no endurezcamos nuestro corazón ante la advertencia que nos pones en esta carta. Gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, cuando vamos a la Biblia encontramos los evangelios, los 4 evangelios que nos hablan acerca de la vida de Jesús. Por esa razón nosotros interrumpimos nuestra serie Siguiendo al Hijo de Dios, que está basado en el Evangelio según San Marcos, y precisamente habla en 16 capítulos de todo el ministerio que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo acá por 33 años, específicamente en los últimos 3 años. De ahí en más, aparte de los otros 3 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales nos van a hablar de Jesucristo, pero sin lugar a duda el libro de los Hechos, la carta a los Hebreos, es la carta que más usa el nombre de Jesús porque está enfatizado, hace un énfasis muy fuerte con lo que es Jesús, con la superioridad de Jesús sobre otras cosas. Por esa razón, cuando llegas al libro de los Hechos, en el capítulo 1, quizás para poder entender a quienes están recibiendo esta epístola en el año 69 después de Cristo, es decir, más o menos unos 33 años después de que ascendió Cristo a los cielos, el público que está recibiendo, los lectores, son esos creyentes que en Hechos capítulo 1, en los primeros versículos, nos habla, ahí en el versículo 15 específicamente, dice la palabra de Dios: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, y empieza a hablar su primer discurso, ¿no? Y es con la idea de poder restituir a este Judas Iscariote por algún varón que estuvo con Cristo, de manera que va a formar parte de la comitiva de los 12 primeros líderes de la iglesia primitiva. Estos 120 hombres, la pregunta sería, ¿cómo se tomaron el tiempo para poder tomar o contabilizar estos 120 hombres? Y sabes que ese es un principio muy hermoso que nos habla de la membresía. Que la membresía no la encontramos como tal en la palabra de Dios, pero como tal existe. Es como tampoco encontramos la palabra Trinidad, pero lo creemos. Bueno, la membresía es de origen judío. Hoy, por ejemplo, aquí en México, si vas a la comunidad judía, tienen ellos un censo de los judíos radicados en México. Hablo por México, supongo que es lo mismo en Argentina o en otros países donde la raza judía está bien enraizada y llega un judío y entonces estará yendo o asistiendo con la comunidad judía en el lugar donde se encuentre. En el caso de México irá a la colonia Roma, la Condesa o quizás a Polanco. Y entonces ahí hay un registro específico, aparte del registro que México tiene en el INEGI, los judíos tienen un censo de cuántos judíos hay en México. Así que eso viene de origen en el Antiguo Testamento. Por esa razón, en el origen no dejemos de olvidar que la iglesia cristiana en su origen fue conformada por judíos primeramente. Así que en esa costumbre ellos llevaban esa contabilidad y seguimos con los capítulos de Hechos más adelante. Se convirtieron o más bien 3,000 personas se bautizaron. ¿Quién contó esas 3,000 personas? Estamos hablando de que hay una lista, hay una membresía. Por eso la importancia de llevar una membresía. Ahora, no es tema para este culto, pero sí quería abrir el paréntesis para decirte, mira hermano, formas parte de esta congregación. Y es nuestro anhelo que al ser miembro podamos también atender tu vida espiritual. Entonces, tienes a estos judíos que se convierten, o estos 120 creyentes. La primera iglesia bíblica misionera en Jerusalén tenía 120 miembros. Después se multiplican y estos creyentes, llega a Hechos capítulo 8, versículo 1, claro, viene la advertencia, Hechos 1:8, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El problema fue que pasaron algunos meses y no se movían de Jerusalén. Así que el Señor, queriendo poder multiplicar su obra por el mundo antiguo, lleva esos Hechos 1:8 a Hechos 8:1. Así que hay una persecución y se empiezan a distribuir y estos creyentes entonces empiezan a predicar el evangelio en esos lugares en donde Dios les había pedido que fueran y predicaran, pero la iglesia seguía siendo judía. Los gentiles se convierten y después Hechos nos registra cómo Pedro entiende, bueno, ahora entiendo que también la gracia está dirigida hacia los gentiles. ¿Quiénes formaban los gentiles? Importante, romanos principalmente y griegos. Y de ahí habría más gentiles, pero en cuanto a grupos étnicos serían minoría. Entonces tienes a esta iglesia primitiva que comienza siendo una iglesia judía, después hay gentiles que se han convertido por el mundo antiguo, y para cuando se escribe Hechos en estos capítulos, en el año 69, entonces estamos hablando que estos judíos ya tendrían, algunos de ellos, de convertidos por lo menos unos 30 años, al menos. Sabes que yo me convertí en 1991, estamos en el 2020, si haces cuentas, ya casi estoy a 30 años de edad de ser cristiano, si lo quieres ver de esa forma.
O sea, hace 30 años casi que me convertí. Ahora, ¿qué he visto en 30 años? Muchas cosas. En 30 años estamos hablando de que mi esposa y yo tenemos la segunda generación de creyentes, mis hijos. Si nos hubiéramos casado antes, quizás si tuviésemos la contabilidad de 30 años, me hubiera casado mucho antes, tendría hoy mi hija que tiene 14 años, que ya es creyente, segunda generación, posiblemente podría tener unos 24 años y ya es una creyente y me gustaría pensar firme en las cosas de Dios. Entonces estamos hablando que cuando el autor a los Hebreos escribe la carta, o esta carta a la que estamos haciendo referencia, ya hay creyentes de segunda generación. Y hay creyentes que de alguna manera están empezando a naufragar de su fe cristiana. Quizás apostatar de la fe cristiana. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué se están apartando de la fe cristiana? Bueno, hay dos cosas. Quizás porque nunca fueron creyentes. Y uno esperaría que estos creyentes que nacieron en cuna cristiana porque van a la iglesia, bueno, son creyentes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. El hecho de que tu hija, tu hijo haya nacido en cuna cristiana e hizo una oración de fe, no implica que es creyente. Porque quizás es posible que hizo una oración porque tú la alentaste, porque claro, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Pero quizás estás esperando en tu hijo, en tu hija frutos, pero ¿sabes qué? Es una hermosa planta ornamental de plástico, como las que tenemos aquí en las macetas. ¿Y por qué daría fruta? ¿Por qué daría un fruto esa flor ornamental de plástico? No va a dar fruto, no va a dar fruto. Pero tú esperas que da fruto porque va a su escuela dominical, porque hizo esto, se bautizó. Mira, no te engañes, no te engañes. Entonces, esperando frutos, ¿pero por qué se apartó? Bueno, quizás nunca fue creyente. ¿Pero por qué terminamos la pandemia y entonces no se congrega? Bueno, no nos engañemos, no nos engañemos. No te frustres porque no estamos para ser llamados a hacer la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué de aquellos creyentes que sí son reales, que sí son esa plantita natural, que es una plantita plástica? Igual va a sufrir, sí, pero la diferencia respecto a la plantita plástica es que va a dar fruto. Le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo porque está en una situación muy adversa, está en una prueba. En ese momento hay una persecución. Así que son judíos, son hebreos que de pronto se encuentran siendo creyentes y van de una ciudad a otra. Y así como hoy los judíos que llegaron a México después de la Segunda Guerra Mundial, llegaban con la comunidad judía y la comunidad judía que ya estaba sentada en México, hacían la vaquita, mira, ten para comenzar un negocio aquí en Calle de Moneda. Ibas a la Calle de Moneda en Ciudad de México. ¿Y de quién es la Calle de Moneda? Los comercios son de judíos. Judíos que ayudaron a los judíos que llegaron, como dicen, con la mano por delante y con la mano por detrás y nada, pero hubo una comunidad judía que los recibió. Bueno, así llegaban comunidades, entonces llegaban estos creyentes judíos a comunidades judías, producto de la persecución, llegaban sin nada, llegaban a la comunidad judía los recibía, pero había un problema, somos creyentes. Ah, bueno, mira, nosotros no le hacemos a esa religión, a esa secta del carpintero de Nazaret, así que pues vámonos de aquí, no te vamos a ayudar. Entonces la persecución es como, oye, pero soy creyente y lejos de ser bendecido, la cosa está color de hormiga. Mi comunidad no me apoya, pero además de que mi comunidad no me apoya, tengo detrás de mí pisándome los talones algunos romanos que me quieren asesinar. O algunos judíos prosélitos de hueso de colorado que también me quieren hacer daño. Entonces la cosa está muy complicada. Así que ante esa persecución, ante esa prueba, a veces lo que yo digo con mi boca que Cristo es superior, quizás hay otras cosas que empiezan a ser superiores a lo que yo digo que Cristo es superior. Así que cuando llegas a Hechos, otra vez con Hechos, perdónme, Hechos, cuando llegas a Hebreos, capítulo 2, te voy a pedir que vayas por favor ahí a la palabra. Dice ahí el verso, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice ahí, que nos deslicemos. Por tanto. Así que ese por tanto nos tiene que hacer regresar al capítulo 1, porque ese por tanto tendríamos que traducirlo como por lo que hemos visto atrás, por lo que hemos visto antes. ¿Y qué hemos visto antes? Bueno, entonces el autor de los Hebreos empieza la exhortación, pero antes de haber comenzado la exhortación ocupó el capítulo 1 para poder entonces hacer entender a los hebreos o a los judíos que quizás hay algunas cosas en las cuales ellos se han distraído, producto de su cosmovisión judía. Mira, estamos hablando de que es una carta a judíos, ¿ok? Es ese creyente judío, piensa un poquito, me viene a la mente un Timoteo. Es un
Timoteo que padre es gentil, pero su madre y su abuela son judías. Así que este Timoteo creció como judío. Hoy los judíos acá en México, has visto algunos programas, hacen su bar mitzvah y toda la cosa, ¿no? Y este judío, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:14, pensando en Timoteo, dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de madre y abuela judía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, el verso clásico que ya sabes. Así que estos judíos creyentes desde la niñez han sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles escrituras? Bueno, saben la Torá, o sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 libros que escribe Moisés, los otros 34 libros, o sea, que conforman todo el Antiguo Testamento. Así que saben las escrituras, saben proverbios, son niños que desde pequeños memorizan la palabra de Dios, son niños que saben desde pequeños historias de los profetas, son niños que desde pequeños saben el ministerio de los ángeles. ¿Okay? Nosotros desde pequeños, hablando, no somos judíos, pero somos de la religión tradicional. Yo hasta los 15 años venía de la religión tradicional y a mí me enseñaron a recitar la famosa oración del ángel de la guardia. Ustedes la saben, ¿no? Ángel de la guardia, tú te la sabes, Frida. Mi dulce compañía, ¿cómo es? Ángel de la guarda, no me desampares ni de noche ni de día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, ya saben todo. Y está en la Biblia, eso de ángel de la guarda no está. Y que la primera comunión y la confirmación y toda la onda, o sea, fuimos formados desde pequeños en eso. Y cuando llegues a Cristo, todos traemos un religioso dentro, un religioso tradicional adentro, y se manifiesta cuando hay las pruebas. Así que tienes a estos judíos que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras, saben historias. Por esa razón, en el capítulo 1, ante el por tanto del capítulo 2, el capítulo 1 les dice, a ver, hay una situación que ustedes deben reconocer, y también nosotros, aunque no somos judíos, porque la carta tiene 2 intenciones. Por una parte, es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona. Tú lees Hebreos y vas a encontrar contrastes. Y es que en el Antiguo Testamento se necesitaba un sacerdote que entraba una vez al año, pero ahora Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es superior a los ángeles. ¿Sabes? El objetivo del autor a los Hebreos es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa. Pero también cuando lees Hebreos te vas a encontrar que va a exhortar a los lectores a permanecer en Jesús a pesar de la prueba. Hay una exhortación. Ahora, cuando hablamos de una exhortación, es un poquito esa palabra fuerte, una exhortación, sí, pero es una exhortación con amor. ¿Viste? Como cuando vas caminando, cuando uno va a predicar el evangelio, bueno, ahora uno no lo hace por estas situaciones. Pero yo recuerdo en Argentina, por ejemplo, llegabas a los barrios y son barrios bravos, y son barrios que no tienen ningún reparo en tener a su perro ahí cuidando, porque pues así como es un barrio bravo, pues también hay gente que es brava. Así que a la menor provocación de que no ven gente, pues aprovechan y agarran de lo ajeno, así que tienen perros. Y no son perritos como estilo mi perrita Maya, que es una ratita de este tamaño, y ¿qué me va a hacer Maya? O sea, los primeros minutos o los primeros segundos te ladra, después te mueve la cola y está ahí. No son perros bravos. Así que encuentra los letreros, cuidado con el perro, ya está, advertencia. Cuidado con el perro, tú decides si vas a tocar y si al tocar vas a tener precaución. O de pronto vas caminando por algunas calles y hay algunos lugares donde hay instalaciones eléctricas y dice, cuidado, cables de alto voltaje. Tú tienes que tener cuidado. Y hay de ti si lo tomas y hay de ti si no tomas esas advertencias. Bueno, eso es la carta a los Hebreos. Cuidado con apartarte. Son advertencias. Así que cuando llega al capítulo 1, para poder entonces entender el por tanto, capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y aquí hace un énfasis, a ver, Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento, ustedes saben historias de los profetas, y entonces en la cosmovisión judía los profetas ocupaban inclusive un lugar superior a los fariseos.
a los sacerdotes. ¿Por qué ocupaban un lugar superior? Porque las historias registradas en el Antiguo Testamento te hablan de profetas que hicieron, grandes cosas. Piensa en Elías, por ejemplo. Un día hizo llover fuego del cielo. Mató a 400 profetas de Baal. Y muchas historias de alguna forma que son fantásticas, ¿no? De manera que aun cuando Cristo en el Evangelio según San Marcos, creo que capítulo 8, 9, le pregunta a los 12, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es la respuesta? Bueno, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres algún otro profeta. O sea, es algo superior a los sacerdotes porque enseña como quien tiene autoridad. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, te cuento una de tantas historias. Por ejemplo, tú vas ahí a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Fíjate, estamos hablando del profeta Eliseo, el discípulo de Elías. 13:20, fíjate nada más cuando muere, dice ahí el versículo, y murió Eliseo. No sé si sabías, murió Eliseo y lo sepultaron. Hasta ahí todo bien, como cualquier entierro, ¿entiendes? Y entonces dice, continuando, entrado el año, es decir, casi al año siguiente, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. ¿Te acuerdas quiénes eran los moabitas a propósito? Ellos fueron engendrados por un incesto. Lot, que se metió con sus hijas, los moabitas y los amonitas. Así que, fíjate, ya han pasado varios siglos y los moabitas ya es una banda, Vienen armados. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron al cadáver en el sepulcro de Eliseo. Estaban ahí, bueno, mira, ven la banda armada, déjalo ahí, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Así que estos judíos, que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, han escuchado historias de estas. A lo mejor no lo sabía, yo lo leí justamente en mi lectura y dije, esto no lo sabía, o lo pasé de noche. Bueno, milagros como esto vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento. De hecho, en Hebreos capítulo 11, en los Héroes de la Fe, el autor de los Hebreos se toma el tiempo para decir, bueno, por la fe estos hombres hicieron, taparon bocas de leones, por la fe esto, Daniel estando en el foso de los leones, y todas esas historias están pasando por la cosmovisión de estos creyentes judíos que están en una prueba y empiezan a anhelar quizás, oye, pero pues, habrá sido que tomé este carpintero de Nazaret, al final del día apenas tiene 33 años que ascendió a los cielos y pasa lo mismo con nosotros. No somos judíos, somos de sangre azteca, algunos más españoles que aztecas, pero de pronto estamos en el caminar y empezamos, oye, pero ¿no será que, híjole, si no me caso, ¿no será mejor encomendar al San Antonio y lo pongo de cabeza? ¿No será por ahí? Cuidado, cuidado. Ahora, estos judíos no solamente tienen en alta estima a los profetas, también los ángeles. Para nosotros los ángeles es como que, ¿los ángeles qué? O sea, para nosotros en nuestra cosmovisión mexicana, pues los ángeles, a no ser por esta oración, y el ángel de la guarda, el famoso ángel de la guarda que bíblicamente hablando, pues sí nos habla de que hay ángeles que acampan alrededor nuestro, ¿no? Pero la verdad es que el ángel para nosotros, el ángel de la guarda, por ahí no tiene la importancia que para el judío sí tenían los ángeles. Elías, Eliseo y todos los profetas que te pueden venir a la mente no están sentados a la diestra del Padre. Ahora, continuando con el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el versículo del 5 al 13, el autor va a citar varios salmos hablando de esto, de los ángeles, y en el versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mira, hermano, tienes a estos judíos que están viendo a los ángeles como superiores a Cristo. Es más, la comunidad judía veía ya específicamente los ángeles, ¿pero por qué razón? Bueno, Hechos capítulo 7, por ejemplo, Esteban en su martirio, el primer mártir cristiano siendo apedreado, antes de ser apedreado, él nos va a revelar también algunas cosas que de pronto en el Éxodo no se nos revela, pero él junto con Pablo nos habla acerca de que los ángeles fueron los intermediarios entre Dios y Moisés, dando la ley de Moisés. Por ejemplo, tú lees capítulo 7 de Hechos, te voy a pedir que vayas ahí, Hechos 7, un poquito quiero tratar de que podamos comprender por qué razón
los ángeles agarraban una prioridad para estos judíos. Hechos capítulo 7, en el versículo 52 dice la palabra de Dios: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vas a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés. Entonces estamos recordando que Esteban es judío. En capítulo 7 ya estamos próximos a Hechos capítulo 8, versículo 1, en donde se van a dispersar más allá de Jerusalén. Así que en ese momento Esteban se encuentra en la plaza de Jerusalén, hablando a judíos y le está diciendo: a ver, familia judío, raza, como dirían los regios. Les recuerdo que ustedes mataron a los profetas. Les recuerdo que los ángeles dieron a Moisés los mandamientos que ustedes, algunas ocasiones obedecen, otras ocasiones desobedecen. Pablo, fariseo de fariseos, en Gálatas, el versículo que acabamos de leer, nos habla del ministerio de los ángeles. El problema pasa que a veces nosotros enfatizamos a los ángeles, hablándolos como judío, como superiores a Cristo. Por eso la importancia del autor de decir: a ver, los ángeles, no les vamos a quitar el mérito, pero no son superiores a Cristo. En todo caso, son servidores de nosotros. Mira, si para los judíos, los profetas, para el judío no convertido, para el judío no convertido, los profetas y los ángeles eran superiores al carpintero de Nazaret, para el judío convertido de pronto les empezaba a jalar ese recuerdo. Pero para el judío convertido entonces tenía que recordar al autor de los Hebreos: chavos, recuerden, los ángeles no son superiores. Si entonces hubiese un romano convertido, podríamos pensar, o un griego, bueno, Cristo es superior al conocimiento. Si para los judíos son los ángeles, los profetas griegos, que ustedes no creen en ángeles, o no es prioridad, Cristo es superior al conocimiento, lo cual es para ustedes quizás más importante que Cristo. Entonces, griegos, Cristo es superior al conocimiento. Para los romanos, chavos, Cristo es superior al poder que ustedes hoy ostentan. Para el cristiano del siglo XXI, Cristo es superior a un show y a un espectáculo, hermanos. Hoy no hay espectáculos. Hay una iglesia muy grande en Estados Unidos, en Texas, no voy a decir el nombre del pastor. Yo estuve ahí con Rich, me acuerdo cuando estuvimos ahí. Está en San Antonio, fuimos nada más ahí de chismosos. Una iglesia enorme, compraron un estadio de hockey y lo hicieron impresionante, un hermoso show. La alabanza sale así, no, Dani y Fer, imagínate que esto de pronto sale, padrísimo. Bueno, hoy no hay cultos. Y entonces hay una broma entre los creyentes ahí, dice: bueno, cuando venga Cristo, dicen que esa iglesia es la más grande de todo Estados Unidos. Cuando Cristo venga por su iglesia, va a seguir siendo la iglesia más grande en Estados Unidos. ¿Sabes? Cristo es superior a un show cristiano. Si yo tuviese que pensar también en eso, Cristo es superior aún al pastor que tú tengas aquí como en el top 10, porque siempre tenemos uno, ¿no? Y no está mal, ojo, ¿eh? Yo en la semana escucho algunas predicaciones mientras estoy trabajando, tengo mis pastores ahí. Si yo voy a dedicar una hora a escuchar la palabra de Dios, yo tengo que saber con quién. No voy a escuchar aquí a Cash Luna, honestamente, la verdad. Si tú lo escuchas, bueno, yo te recomendaría a otros. Si una hora voy a invertir, lo voy a invertir en buenas predicaciones, pero no son superiores esos pastores a Cristo. El problema es que a veces pasa que los ponemos como superiores a. Y peor tantito cuando los empiezas a comparar a. Ahora, Paco, en mis labios está, Cristo, mi Señor, lo sigo, lo sirve, pero a veces quizás hay cosas que son superiores a Cristo. Te haría la pregunta, hoy en esta pandemia,
aunque tus labios dicen que Cristo es tu Señor, que lo sigues, pero ¿qué es lo que está tomando una superioridad sobre Cristo? Quizás es el dinero. ¿Te das cuenta? No somos judíos, ok, los ángeles, los profetas no son superiores a Cristo, pero hay algunas cosas que quizás están tomando la superioridad que le corresponde a Cristo, lo está tomando en tu corazón. ¿Qué es lo que está tomando superioridad? ¿Tu trabajo? Entonces enfrentamos esta pandemia y la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué es lo que está tomando una superioridad sobre Cristo? Sabes que la vida cristiana no es estática, jamás. Y ahorita vamos a verlo, no es estática. No es que te quedas y ahí me quedo y en la pandemia entonces me quedé inamovible, no, brother. O avanzaste o retrocediste. O no hay de otra, o avanzas o retrocedes. Y eso es lo que está tratando de advertir el profeta, el autor a los hebreos. En esta dura prueba, o estás avanzando o estás retrocediendo. Y si retrocedes es porque estás poniendo como superior a otras cosas. Hay hermanos que en esta pandemia dicen que son creyentes y de pronto les llega el diario. ¿De dónde se van? No se van a las noticias. Se van a la sección de horóscopos. Porque el horóscopo es superior a lo que Cristo les dice. Romanos 12:2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, verso 1, así que hermanos, que os ruego por las misericordias que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero yo voy a los horóscopos. Pero el domingo voy a los cultos, me conecto por Zoom, pero llega el lunes y a los horóscopos. ¿Qué signo eres? Bueno, yo soy Piscis, entonces voy, no, Piscis, no, pues vendrá esto y le creo a los horóscopos. Hay algunos que avanzan un poquito más y se animan y de pronto tenemos aquí en el post afuera de la iglesia tarot. Ya lo quitamos, ¿no, Luisito? Y si no, ahí está como, por si algo es superior, pues ahí está ese anuncio, ¿no? ¿Ves? Hay cosas que a veces en la práctica son superiores a nosotros. Es que no puedo salir de este vicio. Y ve con el psicólogo. Ve a la hacienda. ¿Está bien? Hermano, quiero decirte que si no hay cambios en tu vida, no es porque la iglesia o Cristo no pueda. Brother, no eres una persona regenerada, por eso sigues cayendo. Y por eso sigues dependiendo de ciertas experiencias. No sirven. Sirven en un momento, pero después otra vez se viene. Y sabes, lo interesante es que de igual forma te vas a ir una eternidad al infierno. Paco, pero ¿cómo es posible si la idea es ayudar? Bueno, mira, mi hermano, si eso fuera, ¿por qué no Cristo dejó? Bueno, si tú necesitas cambiar estas experiencias, paso 1, 2, 3, hasta el 12, no. Pero tus labios dicen que Cristo es superior, que Cristo es tu Señor. Vienes a la iglesia, aplaudes, inclusive sirves, pero hay cosas que son superiores a Cristo. ¿Ves? Así que si hablamos de judíos, si hablamos del año 67, ¿cómo se aplica esto para mí? Tú puedes decir, no se aplica así, sí se aplica. Solamente que han cambiado los jugadores. Para ellos eran los ángeles, los profetas. ¿Para nosotros qué es? ¿Experiencias? Bueno, la pandemia nos ha servido para que, mira mi hermano, si a ti te motiva una buena alabanza, bueno, hoy no hay, bueno, gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de alabar juntos. Pero si a ti te motiva la buena alabanza en vivo, hoy no hay. Y te motivaba a ir a los conciertos y ahí levantar las manos, bueno, quédate tranquilo que en unos años no va a haber de esos conciertos. Así que, ¿qué es lo que motiva tu corazón a alabar a Dios? Así que con esto en mente, con esto teniendo como consecuencia, y fíjate, porque puedes decirme, no, pero él está hablando a todos los judíos, no, está hablando a todo tipo de hebreos, no, le está hablando a hebreos creyentes. Porque Hebreos capítulo 13, versículo 22, Hebreos, me perdí aquí, era la referencia a que son creyentes, judíos creyentes. Me emociono tanto. Bueno, lo vemos en un momento dado. No me quiero perder, así que seguimos con la palabra de Dios. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1, para ya entonces, después de haber puesto el fundamento,
vamos a entender entonces este versículo de advertencia. Y lo voy a volver a leer. Dice, por tanto es necesario, después de lo que hemos visto, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, cuando entramos esta palabra de advertencia, como te vas a encontrar varias en los demás capítulos, Hebreos conforma 13 capítulos, y te animo a que lo puedas estar leyendo, te vas a encontrar palabras de advertencia. Ahora, ante esta situación, 3 cosas en cuanto a deslizarse. Hay 3 cosas en cuanto a este deslizarse. Te las voy a enumerar si estás anotando ahí, después las voy a desarrollar. 3 cosas en cuanto a deslizarse están aliteradas con la letra I, para que sea más fácil. Deslizarte, ten cuidado porque es irresponsable. Ten cuidado porque es irreversible y ten cuidado porque es irracional. Vamos a tratar de analizarlos. Y te recuerdo con esto que no hay una posición estática respecto a nuestra fe cristiana, respecto a Jesús. O nos acercamos a Jesús o nos alejamos a Jesús. Nos alejamos de Jesús. No hay posibilidad de que, no, pues así como entré en la pandemia, salí de la pandemia. Ni fu ni fa, no. Vas a salir de esta pandemia o más fortalecido o más debilitado. Quiera Dios lo primero, más fortalecido. Pero por como vemos la cosa, y no solamente a nivel IBM, hablando con pastores, muchos creyentes están en su fe cristiana retrocediendo. Y están entonces confiando, poniendo como superiores otras cosas por sobre Cristo. Entonces esta pandemia la veo como una oportunidad para que tú como creyente puedas realmente decir, es Cristo. Es Cristo superior. Fíjate, no basta con apreciar, capítulo 1, no basta con apreciar a Cristo, Es necesario apropiarse de Cristo. Es necesario apropiarse de Cristo. Así que la exhortación en Hebreos es, pues qué padre que crees en Dios, qué padre que vienes a la congregación, qué padre que sigues sirviendo a través de la escuela dominical o en el ministerio que estés, pero tienes que apropiarte de Cristo. Y son creyentes que en Hebreos 10:32, este es el verso que estaba buscando, son creyentes que fueron iluminados, que entendieron el plan de salvación como tú y como yo. Yo fui iluminado en 1991. Y te puedo decir que en el 2000 retrocedí varios pasos atrás, Y entendí que no andaba bien la cosa y no me fue del todo bien y hubo una advertencia de parte de Dios, porque claro, hay una exhortación o una advertencia a perder el rumbo y después hay una advertencia a lo peligroso que puede ser perder el rumbo. Año 2000, 2005, el último año de la universidad, perdí el rumbo. Y te digo que no solamente fue la palabra de Dios la que me exhortó, fueron inclusive inconversos que me hicieron ver algunas cosas que yo no quería ver. Entonces, es posible que llegas a la pandemia, es posible que llegamos a la semana número 22 y ya perdiste el rumbo, Dios quiera y no. Y si lo perdiste, mira, quizás esta es la predicación para animarte, mira, no eres el primero y no serás el último. En el Nuevo Testamento, a principios de la iglesia primitiva, varios perdieron el rumbo, algunos se rescataron, algunos no. Pero si yo y soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque cuando pierdes el rumbo, quiero decirte que las consecuencias son trágicas. Y lo que decidiste sembrar, te lo vas a tener que comer en la cosecha. Ahora, fíjate, con todo esto en mente, ahora sí vamos a analizar un poquito el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice la palabra de Dios, por tanto, por lo que hemos visto atrás o antes, en razón de lo que saben acerca de Jesús. Ya hablamos de los ángeles, ya hablamos de los profetas. Ahora, continuando, dice, es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender, esta palabra atender en el original significaría aplicar mente y corazón y vida a lo que se ha aprendido, no una fe académica. Hermanos, algunos tenemos la bendición de estudiar en un instituto bíblico. Yo tuve la bendición. Y tengo la bendición de estar estudiando, dicho sea de paso, en este último año de mi maestría, ya estoy con la tesis, amén. Ahora, ¿cuál es el riesgo que puedo correr estudiar en un instituto? Que mi fe se hace una fe académica.
Es necesario que con más diligencia atendamos, con mente, corazón, con toda mi vida, atendamos las cosas que hemos oído. Así que estos judíos han escuchado la palabra de Dios desde pequeños, desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. El mismo Dios que abrió el mar Rojo es el mismo Dios que hoy puede hacer grandes milagros, pero hoy nos tiene una prueba. ¿Por qué vamos a cambiar de nuestra posición respecto a Él? Después, deslizar. Esta palabra me voy a detener un poquito, deslizar. Flotar pasivamente. Cuando digo flotar pasivamente, puedo sonar en contradicción. Bueno, a ver, Paco, ¿no me estás diciendo que en alguna medida la vida cristiana no es estática, que avanzas o retrocedes? Sí, pero el concepto que está hablando de deslizar es, si tú dejas un barco en alta mar, lo dejas ahí sin que los motores dejaron de funcionar. Te pregunto, ¿el barco después de una semana va a seguir en el mismo lugar? No, porque por esa razón necesita un ancla, ¿verdad? Se deslizó. Se deslizó. Ahora fíjate, no se deslizó porque hubiese un marinero inexperto o un capitán inexperto, más bien se deslizó porque hubo un marinero o un capitán que no fue diligente. Pasa lo mismo con nosotros, ¿eh? No te vas a deslizar porque no conozcas la palabra de Dios. Te vas a deslizar porque eres un negligente. Así que hay cursos que has aprendido en esta iglesia o en otras congregaciones. El problema es que cuando aprendes un curso, cuando tomas una clase en un instituto o en un seminario, eso adquiere en ti entonces más responsabilidad porque tienes más conocimiento. De manera que cuando te deslices, no te deslizaste porque faltaba conocimiento, te deslizaste porque faltó o porque tuviste o fuiste negligente. Así que de pronto esta pandemia sirve como para saber si realmente tu tiempo devocional es una prioridad en tu vida, ¿no lo es? Porque algunos quizás han tenido la oportunidad de tener tiempo, algunos pueden decir, no Paco, no tengo tiempo porque más bien esta pandemia me ha servido para poder, o quizás me ha cargado más el trabajo. Bueno, hay más oportunidades para que puedas tener un tiempo con Dios, no necesariamente en la mañana. Pero si te deslizas al final de esta pandemia no es porque te faltó conocimiento. Fuiste negligente. ¿Viste como cuando agarras un anillo? No sé si te ha pasado, a mi esposa le pasó una ocasión. A mí la verdad me llega a pasar, pero me doy cuenta porque el anillo lo tengo muy apretado. Pero ¿te pasa cuando te bañas? ¿Qué pasa con el jabón? Cuando menos te diste cuenta, ¡ay, qué onda con el anillo! Se deslizó y ni cuenta te diste. Entonces, esto de deslizarse tiene que ver con flotar pasivamente. Un barco que se ha soltado de sus amarras, ha perdido su capacidad para dirigir su rumbo, también se usa como el anillo que se desliza. El cuadro no es de un marinero ignorante, sino de un marinero descuidado, negligente. Nos deslizamos porque somos arrogantes. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Y ¿sabes qué bendición que fuera deslizarnos hacia la santidad? Pero nunca va a pasar eso. Qué bendición que fuera deslizarnos hacia la obediencia. Nunca va a pasar eso. Nos vamos a deslizar a lo que naturalmente nuestra carne nos jala. De manera tal que en tu matrimonio quizás no te vas a deslizar, querido cónyuge, que me escuchas, hacia una fidelidad hacia tu esposa. Te vas a deslizar hacia una infidelidad. Sabes, estamos teniendo un estudio con unos chicos que se quieren casar. Lo más natural va a ser deslizarse hacia lo que este mundo concibe como noviazgo. No te vas a deslizar a la santidad, jamás. Así que, varón que me estás escuchando, te vas a deslizar a la pornografía si no pones atención. Te hago una consulta, ¿a qué te has deslizado? ¡Ay! Va a haber consecuencias, tarde o temprano. Dios quiere ir más temprano para que puedas estar ahí y no dejarte seducir por el enemigo, porque el enemigo está ahí. Está ahí. Entonces, cuando vemos estos pasajes, 3 cosas en cuanto a deslizarse, te puedo decir. Lo primero es irresponsable. Es irresponsable. A.W. Tozer, uno de mis autores favoritos, dice lo siguiente: la medicina que estuvo en la repisa y que nunca se usó, jamás curó a nadie. La comida que estuvo en el refri y que nunca se come, jamás nutrió a alguien. ¿Me van siguiendo? La palabra de Dios, que es medicina, que es comida espiritual, jamás alimentará a alguien cuando no se le presta atención diligentemente. Dejaste de poner atención. ¿Sabes? Por esa razón, la exhortación es brava por parte del autor de los Hebreos, pero también
encuentras hermosos recursos que el autor a los hebreos les quiere hacer recordar a los hebreos. Uno de ellos dice, a ver, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ok, está bravo, pero recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú la lees, te empieza a decir, Paco, estás mal en esto, porque es más cortante y espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Pero si no la lees, ¿cómo te va a alimentar? ¿Cómo te va a exhortar? Fuiste negligente, te deslizaste. Fuiste ese marinero que no te deslizaste por falta de conocimiento. Te deslizaste por negligente. Pero entonces el autor de los Hebreos te exhorta, tenemos esto, pero además también tenemos al sumo sacerdote, al cual podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia. El problema es que no te acercas. Claro, porque de pronto, mujeres, te aventaste un chisme, empezaste una murmuración, varones, le diste un touch y viste una imagen que tú sabes que no es buena para tus ojos, pero no pasa nada ese día. El problema es que después de 20 semanas ya no consumes solamente una vez a la semana, ya consumes todos los días. Y el sumo sacerdote, al que puedes dirigirte ante el trono de su gracia, no vas y te arrepientes. Así que no te deslizaste por falta de conocimiento. Nos deslizamos, yo me incluyo, por falta de diligencia, porque somos negligentes, porque quizás hay arrogancia. Por tanto, Paco, es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que hemos escuchado. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo veo en redes sociales que los sistemas, que los métodos humanos para la iglesia cristiana son superiores a ti. Y cuando de pronto yo veo entonces ahí el marqués, pero ¿no será que estoy haciendo mal? ¿No será que necesitamos más producción? Estoy siendo seducido. Con ver sistemas superiores a lo que la palabra de Dios dice, no, es discipular, es predicar, es formar varones. Así que es irreversible, porque una vez que metiste la pata, mi hermano, te vas a tener que comer la cosecha. Pregúntale a los ángeles que se rebelaron contra Dios y hoy son los ángeles caídos o tú les llamas demonios. Es irreversible para ellos, se decidieron rebelar, chao. Ya no, ellos tienen en su boca, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, no nos saques de aquí, sí, pero se van a ir al infierno. Así que cuando te desviaste, te deslizaste, bueno, vas a tomar decisiones y después te quiero ver, hermano. Por esa razón, una de las cosas que decíamos, el deslizarse es irreversible, es peligroso. Por esa razón tenemos que atender a las cosas que hemos oído, porque después va a ser irreversible. Ay, Paco, es que no sé, este hombre me salió así, es que te aconsejé. Y ay, que me tengo que divorciar. A ver, siempre le digo a los chicos, a ver chicos, nos preparamos para el matrimonio, no para la boda. Ponía en mi estado de Facebook, porque digo, varios años aconsejando, nos hemos dado cuenta, prepárense para un matrimonio, para la boda. Después te preparas para la boda, hasta terminas endeudado y después hay que estar aconsejando ahí a la medianoche, no, mira, se pelearon. Pero te tienes que comer, te advertimos. Es que mis hijos, no sé, no entienden. Sí, mi hermano, pues te comentamos que no te casaras con esta persona, ahora piensas y quieres que tu hijo sea una hermosa planta natural, pero tú la convertiste en una planta artificial, quieres ver frutos en ella, pero el papá no es creyente, así, ¿cómo esperas frutos? Es irreversible, te deslizaste. Te deslizaste. 29 años de vida cristiana, ¿cuántas cosas no hemos visto? Pero también cuántos milagros de Dios hemos experimentado en personas que captan, mi chavo, pues hay que entrarle por acá, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, tus brazos caídos, las rodillas paralizadas, vámonos para adelante, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor, en la consejería, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, pero también deslizarse no solamente tiene que ver con ser irresponsable, con ser irreversible, también es irracional. En el versículo 3 dice la palabra de Dios, Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Y esto, te digo, me encanta. Yo, para mí, personalmente creo que el autor a los Hebreos fue Pablo.
Porque cuando hablamos de este pasaje, no, pérdida de salvación, y ahí se agarran algunos pastores alegres y no, pérdida de salvación, y la salvación se pierde, y con eso en mente, entonces agarro la congregación y la salvación se pierde. Así que, hermanos, está este proyecto para poder construir el templo, aquí está la ofrenda, y pues si la salvación se pierde, entonces sí, cómo no, yo no quiero perder la salvación, ahí está. Y como esas te puedo contar más historias, pero no habla de pérdida de salvación, son creyentes que fueron iluminados. En todo caso, la salvación no se pierde, porque si vas a ir al infierno, en realidad nunca fuiste creyente, nunca fuiste iluminado, fuiste simpatizante, como Juditas Iscariote, fuiste convencido, pero jamás convertido, no confundamos. Así que por eso mi oración es para que mis hijos yo puedo decirte que Vela la puedo ver como una plantita natural. Espero que no me esté viendo Nico, porque él está viendo su clasecita. Nico sabe mucho de Biblia, pero a veces me cuesta trabajo ver frutos. Ah, pero hizo la oración, es más, en esta Biblia la tengo anotado, Nico hizo su oración. No te confíes, no te confíes, no te confíes. Porque esperas ver frutos en una planta artificial. Ah, pero va a la iglesia, toca la batería. Bueno, no, ten cuidado, hermano. Aun cuando prediques el evangelio, hazlo con cuidado. Esto va para los evangelistas, háganlo con cuidado. No estás para convencer tú con tus argumentos. Estás para presentar el evangelio. Eres embajador de Cristo para reconciliaros con Dios, al inconverso. Paco, ya hizo la oración, amén. Ay. Y llega un creyente, y sí, me congregaba en esta iglesia, y de pronto ves sus estados de Facebook, y dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hermosa plantita artificial. Nunca fue salvo. Ni se deslizó porque nunca fue salvo. Por eso me gustaba poner Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Ya con esto tengo que terminar. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Claro, el autor de los Hebreos dice ahí, descuidamos una salvación. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Santificación progresiva. No hay vuelta de hoja. Santificación progresiva. Termino, 55 minutos. Familia, yo te quiero animar. No te deslices, porque va a haber graves consecuencias. Y te quiero animar a decirte, mira, si te has deslizado, es el tiempo de reivindicarte. Un grado de desvío es necesario para que un barco, en lugar de terminar en Londres, termina en Barcelona. Un grado, cuando salió de Veracruz. Un grado fue necesario desviarte hace 22 semanas para, en lugar de terminar aquí, terminaste acá. Porque no fuimos diligentes en atender las cosas que hemos oído y nos deslizamos. ¿Y sabes a quién le vas a echar la culpa? Al pastor, a la iglesia. No, es que la iglesia. Tú lee Hebreos. ¿A quién va la exhortación? ¿A los pastores? No, a todos. Así que no te vas a desviar por falta de conocimiento. No, es que no había predicaciones suficientes. Te recuerdo, hermano, que tenemos sala de consejería. Sí, pero en pandemia no podemos ir. Hay una cosa que se llama teléfono. Háblanos. Ay, es que el pastor no me habla. Hermano, en esta pandemia te quiero decir que hay situaciones que hemos atendido quizás tan diferentes a las tuyas y para peor, lamentablemente. Hay desvíos que no han sido de un grado como el que tú tienes. Hay desvíos de 80 grados y hay que estar ahí. Pero si nos llamas por teléfono, mira, sabes que no puedo ahora, pero mira, está esta persona, estamos. Así que no te vas a deslizar porque nosotros no estuvimos ahí. No fuiste diligente en atender, en llamar. Actívate, reactívate en esta pandemia. Tenemos los recursos espirituales. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición que es escuchar tu palabra, ser animados por ella, yo principalmente. A ser diligente y querer seguir avanzando, Padre, no retroceder. Qué bendición sería deslizarnos hacia la santidad, hacia la obediencia, hacia la pureza sexual. Qué bendición, Padre, pero no, la realidad es que nadie se desliza hacia eso. Porque al final del día la santidad es una disciplina. No sucede porque sí.
Pero a veces este mundo nos ha tachado de que somos legalistas al estar exhortando a los hermanos. A veces este mundo ve a la iglesia como una institución de reglas. Pero Padre, ¿cuánto necesitamos poner nuestros límites para no deslizarnos? Permítanos pues que realmente, si tú eres superior a todo lo demás, que nuestro actuar sea en consecuencia con lo que hemos dicho. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.